Hola de nuevo. Bueno, una vez habiendo revisado los conceptos fundamentales de lo que son variables y medición, vamos a entrar más a cómo lo vamos a medir, cómo vamos a medir rasgos psicológicos a través del modelo probabilístico. Bueno, como hemos platicado, el modelo que vamos a usar es el modelo de la curva normal, donde pues básicamente esta área bajo la curva equivale a 1, lo cual es igual a lo que sería o lo que equivale la probabilidad total. Como sabemos que un rasgo no se distribuye de una manera equitativa, es decir, tiene una forma precisamente de curva normal, lo que nosotros vamos a hacer es precisamente realizar nuestra propia regla de medición. En este caso, las reglas de medición es lo que nosotros llamamos una norma. Una norma precisamente lo que busca es tratar de normar, es decir, tratar de emparejar con el modelo de la curva normal. Para que nosotros podamos hacer esta norma, nosotros vamos a requerir de dos medidas matemáticas, lo que sería la media y lo que llamaríamos la desviación estándar. En este caso, ¿qué es una media? La media entra dentro de la categoría de las medidas de tendencia central, es decir, es una medida que lo que busca es determinar cómo se distribuyen los datos hacia el centro de lo que sería nuestra distribución normal. Aquí es donde encontraríamos la media. Ojo, no es el punto intermedio, sino precisamente es un promedio de las calificaciones que nos dirían cómo se distribuyen dentro de la curva, ¿sí? Y eso lo vamos a representar precisamente con la línea central que hallamos aquí. Esta es la media. Ahora, la, una medida de dispersión, es decir, lo que sería la desviación estándar. La desviación estándar nos va a decir cómo se dispersan los datos a partir del centro, es decir, cómo se van separando los datos a partir de la media. Para que nosotros podamos tener un parámetro específico, el modelo teórico, y aquí sí recalco, el modelo teórico de la curva normal nos dice que hay 4 desviaciones positivas, que serían las que encontramos del lado derecho, todas estas, y 4 desviaciones negativas, son todas estas. Esas son las que nosotros vamos a contabilizar como desviaciones, ¿sale? Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es, pues a través de nuestra medición, vamos a tratar de emparejar nuestra regla. Es decir, si mi regla se llama calificación Z, por así llamarla, simplemente es un ejemplo, es un tipo de norma la que vamos a señalar. La calificación Z, digamos, la vamos a emparejar con nuestra curva normal. Para poder definir la calificación Z, yo tengo que hacer explícita cuánto equivale su media y cuánto equivale la desviación estándar para poderla emparejar con lo que sería mi curva normal. Es decir, es prácticamente como si sobrepusiéramos nuestra calificación Z sobre la curva normal. En este ejemplo, la calificación Z, la media equivale a 0 y la desviación estándar equivale a 1. ¿Qué significa esto? Que donde yo encuentre la media de las calificaciones en mi curva normal, eso representará en mi regla de medición el 0. Y cada una de estas diferencias, es decir, cada una de estas desviaciones que yo vaya encontrando hacia los lados, en mi regla equivale a 1, ya sea del lado positivo o ya sea del lado negativo. De esa forma, yo voy a poder determinar exactamente dónde estoy o dónde se encontraría un rasgo que me interesa evaluar. Por ejemplo, si yo tengo un rasgo que en calificación Z equivale a 1.25,
este 1.25 lo puedo ubicar en mi curva normal. Si el 1.25 es, yo ya sé que es positivo y que es 1.25, ese rasgo se encontraría aquí. Por lo tanto, su rasgo equivalente en la curva normal básicamente se ubicaría aquí. Entonces, la persona que yo estaría definiendo con ese 1.25 se encontraría en ese lugar, ¿sí? Es decir, yo lo encontraría a esa persona allí, ¿sí? Para eso me sirve precisamente esta medición. Las normas lo que tratan de definir es la manera en cómo mis rasgos van a poder ser encontrados en el modelo de curva normal. Y a partir de ese tipo de criterios, nosotros ya podemos definirlo. Para dar unos ejemplos, les invito a que revisen el siguiente tema del video.